Ahora Noticias Matinal. Capturan a la última integrante de la denominada secta de Coyihuay, que se mantenía prófuga de la justicia. Natalia Guerra, la madre que dio a su hijo en sacrificio siguiendo las instrucciones de su ex líder Antares de la Luz, fue capturada en Talagante y quedó en manos de la justicia. La Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto de ley de admisión justa que busca reponer la selección por mérito en los establecimientos de excelencia académica. Con esta votación el gobierno y especialmente la ministra Cubillo sufre una derrota y no puede presentar un documento parecido, ¿no?, en un año. Colo-Colo y la U se refuerzan de cara al segundo semestre, mientras el elenco laico espera el arribo del defensa Osvaldo González. En los salvos sueñan con el retorno de Matías Fernández, aunque su salario sería una traba. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están? Muy buenos Bienvenidos días. a las noticias. Comenzamos de inmediato a revisar parte de las informaciones más importantes de las últimas horas en el ámbito policial. Un robo frustrado a una escuela de conductores que se registró durante la madrugada en la comuna de Ñuñoa. Sí, exactamente. El objetivo de los antisociales era precisamente robar aparatos electrónicos que estaban evaluados en cerca de 20 millones de pesos. Jessica Camblor, muy temprano, 6:31, nos saluda y nos entrega la información en detalle de este caso y del resto de la agenda policial. Hola, muy buenos días. Vamos de inmediato con el detalle de este robo frustrado. Ahí en la comuna de Ñuñoa son 2 los sujetos que ingresan hasta esta escuela de conductores Cairo, ubicada acá en el sector de Pedro de Oña, a la altura del 71. Fueron los elementos de seguridad instalados por los dueños los que permitieron frustrar este delito. La cámara de seguridad y los sensores les advierten a los locatarios de la presencia de estos 2 sujetos que habían accedido por un terreno colindante que pertenece a una construcción que lamentablemente está abandonada. Por ahí ingresan ya al interior, lo captan las cámaras de seguridad, los sensores, les llega una alerta a los dueños, también una fotografía, y se da aviso a carabineros. Esto entonces provoca que los sujetos escapen por los techos de viviendas y locales comerciales colindantes a ese punto de la comuna de Ñuñoa, y es por eso también que en este operativo policial participó el helicóptero de carabineros y también personal del GOPE, pero esa búsqueda fue infructuosa hasta ahora. Los sujetos escapan y se mantienen prófugos hasta este minuto. De todas maneras, hay una investigación abierta para ver si estos sujetos, ya que hay fotografías de ellos, participaron en otros delitos similares cometidos en la comuna de Ñuñoa y en sectores aledaños. Vamos a seguir atentos a esa búsqueda e investigación. Los quiero invitar ahora a cambiar de tema. Vamos hasta Temuco, información de regiones, porque allí en pleno centro se generó una balacera entre delincuentes que robaron en una joyería, en la joyería que se encuentra ahí en el centro, la joyería Rebolledo. 3 delincuentes ingresan, intimidan al locatario, sacan varias especies, pero ya se habían activado las alarmas. Entonces, al momento de salir al exterior, se encuentran con personal de carabineros que había acudido a ese llamado de emergencia. Los delincuentes, mientras subían a un vehículo que los esperaba afuera, comienzan a disparar en contra del personal policial, quienes responden. Así todo, estos sujetos escapan en el vehículo que abandonan posteriormente en otro punto de ahí de la ciudad. En ese automóvil se encontraron manchas de sangre, restos biológicos que estaban siendo analizados y coincidentemente, horas después, hasta el hospital de Temuco, llegó un sujeto que finalmente fue ya vinculado con este delito. Está herido de bala, pero fuera de riesgo vital y a la espera de su formalización. Tenemos declaraciones por parte de Carabineros. Fue un robo con intimidación con arma de fuego y que así está establecido por las primeras indagaciones que efectuó el personal investigativo. Acto seguido, ¿cierto?, se presentó en el hospital regional una persona traída por familiares, quien se encuentra visiblemente lesionada, al parecer por impacto de bala. Al momento esta persona se encuentra en calidad de detenida, es un adulto de 19 años con antecedentes penales y se está indagando su grado de participación en los hechos.
19 años tiene esta persona detenida, ya vinculada directamente con este asalto y balacera a la joyería Rebolledo, ubicada ahí en el centro de Temuco. De todas maneras, está a la búsqueda de sus otros dos compañeros de delito, así como también queda pendiente saber el monto total de lo sustraído en este atraco. Volvemos a la capital, vamos hasta la comuna de Peñalolén, porque hay un trabajo que se está gestando hace varios meses ya entre la Fiscalía y Carabineros para disminuir cifras de delitos relacionadas con delitos que afectan a inmuebles y también al parque automotriz. Dentro de la primera situación que les mencionaba es que se logra detener a dos sujetos que, pasado el mediodía, habían robado en un domicilio ubicado ahí en la comuna. Se da con sus paraderos, son arrestados y finalmente también se emanan órdenes de entrada y registro a sus casas. Así se concretan estos allanamientos por parte de Carabineros, donde afortunadamente para los dueños de la casa se logró recuperar gran parte del botín que se habían llevado estos dos delincuentes, así como también el vehículo que utilizaban para movilizarse. Tenemos declaraciones que nos entregan más detalles. Se detuvieron a dos personas que efectuaron un robo en lugar habitado a eso de las 12:40 horas de la mañana y finiquitamos la diligencia investigativa en conjunto con la Fiscalía Francia Oriente, ingresando a dos inmuebles de los imputados donde se recuperaron la totalidad de las especies de una casa habitación que había sido sustraída en horas de la mañana, y también se pudo dar con el vehículo en el cual trasladaban estas especies los individuos. Dos detenidos entonces en este operativo ahí en la comuna de Peñalolén, que durante esta mañana van a ser llevados hasta el centro de justicia para que enfrenten control de detención y formalización. Bien, nos quedamos pendientes de eso, tomamos contacto un ratito más, hay más información, por cierto, más detalles de eso y de otras noticias también del día. Jessica Campbell, buenos días. 6 de la mañana con 37 minutos, lo adelantábamos ya en nuestros titulares, era la última integrante de la llamada secta de Coyihuay que quedaba libre y la Policía de Investigaciones dio con su paradero este día martes. Natalia Guerra, la madre que dio a su hijo en sacrificio siguiendo las instrucciones de su ex líder Antares de la Luz, fue capturada en Talagante y quedó en manos de la justicia. El estruendo que sonó con el ingreso de estos policías a una parcela de Talagante probablemente fue una señal para Natalia Guerra Jequier. Hace más de 2 años se encontraba prófuga de la justicia y con los policías en la parcela donde estaba ya no tenía escapatoria. Usted tiene derecho a ser asistido por abogado, tiene derecho a guardar silencio. La PDI llegó hasta Talagante pasado el mediodía de este martes. La mujer era una de las integrantes de la denominada secta de Coyihuay. En el año 2012 entregó a su hijo recién nacido para que lo sacrificaran en una hoguera, aludiendo al fin del mundo y siguiendo las enseñanzas de su ex líder, el fallecido Antares de la Luz. Guerra había sido condenada por parricidio en 2017 y desde entonces que permanecía prófuga de la justicia. Se cambiaba cada 1 año de domicilio. Siempre ocupaba estas parcelas porque también tenemos prácticamente establecido que también seguía con su culto, ¿no es cierto?, de secta. Eso, aunque la policía no está en condiciones de asegurar que Guerra ha participado de otros hechos constitutivos de delito. De todas formas, la ex integrante de la secta de Coyihuay estaba sentenciada a 5 años de prisión y la Brigada de Investigaciones Policiales pudo dar con ella siguiendo la pista de su actual pareja. Algunos documentos son olvidados por ella en un domicilio que mantuvo en Calera de Tango. Es ahí donde nosotros establecemos la identidad de la pareja de Natalia. En virtud a ese procedimiento y a los seguimientos que realizamos a esta persona, logramos dar con el domicilio donde se encontraba Natalia. Pese a estas imágenes, las sentencias del caso en 2017 para parte de sus integrantes y el suicidio de Ramón Gustavo Castillo Gaete, Antares de la Luz, la historia de la secta de Coyihuay todavía no tenía un cierre. Ahora Natalia Guerra quedó a disposición de Gendarmería para cumplir su condena, que debiera realizar en Santiago. Bien,
Seguimos avanzando con otra información, no, con 80 votos en contra y 68 a favor. Finalmente la Cámara de Diputados rechazó el proyecto de admisión justa impulsado por la ministra de Educación, Marcela Cubillos, y a través del cual el gobierno pretendía reponer el sistema de selección para ingresar a establecimientos educacionales. Bueno, fue una jornada tensa en el Congreso. Los parlamentarios decidieron no aprobar una de las iniciativas emblemáticas de la actual administración, al igual, ¿no?, como había pasado con la Comisión de Educación en mayo pasado. Por esto, el gobierno no puede ingresar un texto parecido en al menos un año y la ministra Cubillos sufre una enorme derrota. Luego de esta votación, la ministra aseguró que fue un portazo, de alguna u otra manera, para las familias de clase media y acusó además a la oposición de bloquear este proyecto. A ver si podemos escuchar parte de las declaraciones de Marcela Cubillos. Creo que esta votación de este proyecto, que anunciaron su rechazo incluso antes que ingresara, no quisieron escuchar a un solo apoderado que ha sufrido este sistema. No se quiso tener debate ni durante los meses que llevamos en esto, ni tampoco se quiso tener debate ahora en la sala. Es una pena, porque si no se debate en el Congreso, ¿dónde? Si no se escucha aquí a las familias que son afectadas por este sistema, ¿dónde? Estoy contenta de que se haya rechazado. Nosotros hemos sido claros y enfáticos en señalar que queremos que se garantice la libertad de elección de todos los padres y apoderados de nuestro país y no de unos sobre otros. Ahora sí podemos ir al tiempo. Don Jaime Leighton, ¿llegó más peinadito, don Jaime? ¿O se cortó el pelo o qué? No, estaba corriendo una brisa afuera, José. Ah, por eso. Me ordenó el pelo. ¿Cómo están? Buenos días, gusto saludarlos. Jaime, buenos días. Oye, comentarles que la mañana está fría. Se había anticipado ayer que anoche iba a disminuir la nubosidad y eso iba a hacer perder calor durante el periodo nocturno. Eso sucedió. Tenemos 3 grados de temperatura, así que la recomendación es directa, obvia e instantánea. Abríguese antes de salir porque además el resto de la jornada va a estar con bien bajita temperatura, como fue antes de ayer. Ayer tuvimos una temperatura que superó alrededor de 3 grados antes de ayer. Antes de ayer, si usted se acordará, un día fue bastante frío. ¿No? El día parecía que nunca iba a abrir. Y cuando salió el sol, la verdad es que fue solcito realmente de esta época del año. Solcito invierno porque no abrigó nada. Hoy día la situación va a ser muy parecida. 3 grados la temperatura, un 98% de humedad relativa al ambiente. Hay nubosidad parcial, pero además la humedad está alta y eso hace disminuir la sensación térmica. La temperatura va a ir subiendo más bien lento al comienzo de la jornada porque vamos a tener, claro, estamos en pleno invierno, el ángulo solar es bajo y pese a que va a alumbrar el sol en términos de luminosidad, no va a abrigar demasiado. 6 grados a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde con nubosidad parcial, solamente 13 grados entre las 10 y las 15 horas. En 5 horas va a subir 7 grados la temperatura. Bien bajito, un poquito más que 1 grado por hora va a ser la velocidad de ascenso de la temperatura. Y a las 10 de la noche con nubosidad parcial nuevamente 6 grados. Y lo que va a ser el día de mañana, vamos a estar nuevamente entre nubes y sol. Va a haber momentos en el día que la humedad, la nubosidad, bien digo, va a estar un poquitito más espesa. Vamos a estar ahí entre el parcial y el nublado, así que en términos generales con nubosidad parcial, pero a ratos un poquitito más espesa la nubosidad. Los próximos días, como hemos dicho durante esta semana, no vamos a tener mayores cambios en el estado del cielo. Vamos a estar permanentemente con nubosidad parcial. Las mínimas van a estar en torno a los 2 a 3 grados, muy parecidas a las mañanas a lo que es la mañana de hoy, pero además las tardes hoy día con 14 grados, mañana con 14 grados y el viernes con 15 grados. Así que el panorama es bien parejito, como dijimos al comienzo de la semana. No hay cambios relevantes y no se observa la posibilidad esta semana de precipitaciones aquí en la capital y el fin de semana con un poquito menos de nubosidad, pero no demasiados cambios en las temperaturas máximas. ¿Nada de lluvia entonces todavía? Nada de lluvia todavía en el horizonte de pronóstico, incluso hasta mitad de la próxima semana no se vislumbra la posibilidad de precipitaciones. Bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, nos vemos en un ratito. Vamos a una pausa y estamos ya de vuelta con todo el deporte. Bien, momento de revisar información del tránsito súper importante. Esta mañana de día miércoles, ya mitad de semana, tenemos restricción para vehículos particulares, catalíticos, con dígitos terminados en 8 y 9. Las condiciones de ventilación esta semana no son las mejores, así que trate de colaborar, no exponerse a multas y ayudar también al medio ambiente en nuestra ciudad. ¿No es cierto, don Jaime? Exacto, don Jaime. Muchas gracias que me está mirando desde allá atrás. Bueno, el Metro de Santiago está completamente disponible y operativa a todas sus redes, tanto las líneas regulares como las express.
Precaución, hay un auto con desperfectos en Alameda, altura Exposición, esto en la comuna de Santiago. A veces cuesta un poquito, toma tiempo durante la mañana que las autoridades movilicen los vehículos, así que démosle tiempo a las personas para que hagan su trabajo y tengamos algo más de paciencia si es que hay menos pista o menos superficie para poder pasar por ahí. Trabajos en Alameda al poniente, altura Matucana, estación central. Sí, hay trabajos que se están prolongando más de lo estimado. El otro día pasé y conversaba con personal ahí de estación central y me decían que la verdad es que la entrega de los trabajos debería haber sido ya algo antes de lo que fue. Entiendo, pero de todas maneras hay espacio para pasar, lo que pasa es que lo tiene que hacer con un poquito más de cuidado. Y en el caso de los trabajos que están en la Alameda con Coronel Godoy, esto también en la estación central, son 2 puntos de la comuna de estación central que están algo más complicados, pero si usted con paciencia y programación pasa por ese lugar, no debería tener ningún tipo de problema. Ahí tenemos imágenes de la cámara que está en la azotea de nuestro canal. Todavía no amanece, una visión de Vicuña Maquena. Usted puede comentar o buscar información en Twitter gracias al hashtag ANTránsito. Andrea Aristegui. Sí, ya son las 7 de la mañana con 16 minutos. Y ponga mucha atención, el bajo crecimiento económico y la automatización están afectando más a las mujeres que a los hombres. Las cifras del INE muestran que el desempleo femenino está subiendo más que el promedio. Vamos a hablar de este tema importante, ¿no? Con Clarisa Muñoz, quien está también con un entrevistado. Clarisa, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Andrea, muy buenos días. La verdad es que es bastante preocupante, es una muy mala noticia para las mujeres. Un 8,2% de desempleo femenino, esta es la cifra más alta en los últimos años y como tú decías tiene que ver con varios factores, entre ellos el bajo crecimiento económico y también el tema de la automatización. ¿Por qué las mujeres somos más vulnerables? ¿Por qué las mujeres están teniendo hoy día menos oportunidades laborales que los hombres? Lo vamos a conversar con María Jesús García Huidobro, ella es gerenta de marketing de Laborum. ¿Cómo estás, María Jesús? Muy buenos días, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana. Oye, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué las mujeres tenemos menos participación hoy día en el mercado laboral? ¿Por qué el desempleo nos afecta más? Mira, en general las mujeres históricamente hemos tenido una participación menor en el mundo laboral que los hombres, ¿ya? O sea, las mujeres tienen alrededor de un 49% de participación y los hombres un 69-70%. O sea, de base tenemos 20 puntos de diferencia entre ambos sexos. Se puede explicar por distintos factores. Uno de los factores es que efectivamente las mujeres tienen en su mayoría empleos que son un poco más técnicos, oficios, podrían llegar incluso a ser autoempleadas, empleos más precarios, y esos son los empleos que uno podría de repente explicar que se van a ir eliminando poco a poco con la automatización. Ese es el lugar donde uno podría decir que la automatización realmente podría estar afectando a este fenómeno. Pero también lo otro que es un hecho que también es muy relevante y que viene ocurriendo hace mucho tiempo y que se le está poniendo cada vez más énfasis en las empresas, es el tema de la disparidad entre el tipo de cargos, el tipo de salarios y el tipo de empleos que tienen hombres y mujeres. Por ejemplo, o sea, seguimos con un 30% de diferencia entre los salarios de hombres y mujeres. Claro, personas que ejercen el mismo cargo, pero que solo por el hecho de ser mujer, ella gana 30% menos. Ahora estamos hablando, sí, la mujer siempre ha tenido menos participación en el mundo laboral, pero estamos hablando de mujeres que ya estaban insertas en el mundo laboral. Y este 8,2% tiene que ver con eso, con mujeres que estaban trabajando y que de alguna manera fueron desvinculadas. ¿Por qué se está despidiendo más mujeres que hombres? Las mujeres también muchas veces son percibidas como personas que no están 100% dedicadas a su trabajo, porque de hecho la mujer tiene 3,6 horas, o un poco más de 3 horas de trabajo no remunerado que el hombre. Hay que recordar que la mujer es la principal encargada de las labores domésticas, la principal encargada de las labores de cuidado de niños y de adultos mayores. Entonces, por lo general, cuando una mamá tiene un hijo enfermo, es la mamá la que va a faltar al trabajo, no es el papá. Entonces, se entiende que los hombres son más eficientes que las mujeres en ese sentido, ¿ya? Entonces, en el fondo, cuando tú tienes que aumentar la productividad de tu empresa, vas a creer que dejando a los que son más eficientes y que van a tener mayor dedicación al trabajo, va a ser lo mejor, ¿ya? Pero no necesariamente. Entonces, en ese caso, las mujeres
son mucho más vulnerables que un hombre a perder el trabajo en una situación de igualdad de condiciones. Y además tiene que ver con factores económicos también, me imagino. Por ejemplo, la sociedad de la que vivimos hoy día, las leyes de la forma en que están diseñadas, carga todo el peso económico, por ejemplo, el costo de la sala cuna a la mujer, sin entender que el tema de la reproducción de la población de nuestro país es un tema que debería compartirse entre ambos géneros. Exacto, o sea, efectivamente hay temas económicos de costo, como tú mencionas muy bien. Por otro lado, también los temas ligados al pre y postnatal, que la mujer se ausenta de su puesto de trabajo, lo cual también implica que la empresa tiene que contratar a una nueva persona, capacitarla, y eso también va disminuyendo la productividad. Entonces, en el fondo, culturalmente, las mujeres estamos percibidas como personas un poco más difíciles de insertar en el mundo laboral, porque todavía no ha habido un cambio a nivel de Estado y a nivel de empresas para entender que las responsabilidades o todos estos problemas que podrían estar viviendo las mujeres son compartidos para hombres y mujeres, y ahí vienen todas las medidas que se están tomando actualmente de algunas grandes empresas de corresponsabilidad para poder liberar a las mujeres de todas estas cargas, de todos estos costos económicos y poder equipararlos entre hombres y mujeres. Porque finalmente si baja la tasa de natalidad es un tema que afecta al país completo, pero que hoy día se carga a la mujer. Ahora también hay otro tema muy importante, que en el mundo laboral hay muchas mujeres que son el único sostén de su familia, tienen muchas veces más cargas que los hombres cuando son las mujeres las únicas que se hacen cargo del costo familiar. Claro, efectivamente se considera que culturalmente se considera que las mujeres no necesitan en su mayoría ser la sostenedora del hogar, porque en una familia constituida por un hombre y una mujer, el hombre todavía se asume con ese rol, pero muchas de las mujeres actualmente que trabajan son sostenedoras y son las únicas sostenedoras, y en familias que no necesariamente solo sostienen a sus hijos, sino que pueden sostener a padres o otros miembros de la familia también. Entonces es muy importante entender que esa mujer en el fondo tiene que sí o sí quedar inserta en el mundo laboral, y ojalá con las mejores condiciones, no solamente de salario, sino que también tratar de empatizar con la situación de cada una de las personas que trabajan en nuestra empresa. Porque en el fondo, si nosotros no logramos incorporar las necesidades personales de nuestros trabajadores o nuestras trabajadoras en este caso, nunca vamos a poder como sacar el máximo provecho, motivarlas y que sean lo suficientemente productivas como nos gustaría. El ministro del Trabajo ayer hablaba que, por ejemplo, el proyecto de la sala cuna universal, que es un proyecto que contempla que no se cargue el costo de la sala cuna solo a la mujer, sino que se cree un fondo común, en el fondo entre trabajadores independientes del género. ¿Eso podría ayudar de alguna manera a que bajaran los niveles de desempleo de las mujeres? Todas estas medidas de todas maneras van a ir ayudando. Mientras menos responsabilidad y menos peso le demos a las mujeres, sino que lo atribuyamos tanto a hombres o mujeres y a la sociedad en general, va a ser mejor, porque efectivamente los niños no se hacen solamente por mujeres. ¿Ya? Pero esto es un cambio cultural que nosotros podemos ver que desde el año pasado, por ejemplo, nuestra base de postulantes de Laborum teníamos 50% de hombres y 50% de mujeres. Este año tenemos 56% de mujeres versus 44% de hombres. Las mujeres tienen ganas de incorporarse al mundo laboral, tienen ganas de crecer, han visto que en verdad tienen una oportunidad y quieren igualdad de condiciones, pero para eso hay muchos cambios que tenemos que cambiar. Tenemos que dejar de ser machistas. Los jefes, las gerencias dentro de las empresas son quienes tienen que dar los ejemplos para que las mujeres tengan más espacios, sean más respetadas, y los hombres también tengan los espacios necesarios para poder ejercer estos otros roles y estas otras tareas de cuidado, de trabajo doméstico y todas estas cosas que siempre se ven como que son trabajo de mujeres y no de hombres. Nos falta tanto todavía por crecer como sociedad. Muchas gracias, María Jesús, por acompañarnos a esta hora de la mañana y también por conversar de este tema tan interesante, donde todavía nos falta tanto por crecer, porque está comprobado, hay estudios que así lo avalan, que las mujeres son muchas veces más eficientes, enriquecen los ambientes de trabajo, y aún por temas, sobre todo por el de la maternidad, se les sigue cargando este peso económico, social y laboral que se refleja en este 8,2% de desempleo femenino. Sí, porque está comprobado también, Clarisa, que el ingreso, ¿no?, la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo genera un impacto positivo inmediato en el crecimiento de las economías. Entonces no es algo que solo nos preocupe a las mujeres, sino que nos debería preocupar a todos. Muchísimas gracias por la información y a la entrevistada también por esta conversación. Buenos días. Buenos días.
Bien, don Jaime Leighton, una proyección para la mitad de la semana, para el fin de semana. A lo mejor podemos también hacer algún tipo de pronóstico, entendiendo que además las condiciones de ventilación no son buenas, no tenemos precipitaciones, al menos digamos que usted nos haya anunciado dentro de los próximos días. No sé qué pasa en el resto del país, también lo tenemos medio olvidado a las regiones, a lo mejor podemos mencionar algo del norte y del sur. Mencionemos inmediatamente que la zona norte se encuentra con abundante nubosidad en la zona costera, el interior está completamente despejado. Hay una celebración en la próxima semana ahí en La Tirana, va a haber buenas condiciones de tiempo para hablar específicamente ahí de Pozo Almonte, con temperaturas máximas entre 25 y 28 grados y las mínimas van a estar bastante razonables, entre 9 y 12 grados. La costa completamente cubierta el día de hoy, al interior hoy día soleado con esa temperatura que señalábamos para Pozo Almonte, la gente que ya comienza a prepararse en esa zona. La zona sur del país hoy día con precipitaciones desde Ñuble hasta el sector de prácticamente la región de Aysén. Las precipitaciones son de características ocasionales. Hay un paso frontal que va a dar un ratito precipitaciones de características débiles a regulares en términos generales desde Ñuble hacia el sur. Y Santiago en particular va a presentar tiempo sin cambios relevantes. Vamos a tener nubosidad parcial los próximos 3 días y el fin de semana, adelantándonos un poquitito, vamos a tener condiciones un poquitito más soleadas, pero no hay un cambio térmico importante. A esta hora en la capital hay 3 grados con un 98% de humedad relativa al ambiente. Sensación térmica un poquito más baja que estos 3 grados, así que abrigarse desde el comienzo de la jornada. Pero además, a mantenerse abrigado porque durante el transcurso de la jornada la temperatura va a subir lento al comienzo del día de hoy. 6 grados a las 10 de la mañana. A las 3 de la tarde, 13 grados, una temperatura bien bajita. Recuérdese de antes de ayer que la temperatura prácticamente no se sentía el cambio. Nubosidad parcial, pese a ello, la temperatura no sube demasiado. A las 10 de la noche, con nubosidad parcial también, 6 grados la temperatura. Así que a mantenerse más bien abrigado prácticamente toda la jornada. Los próximos 3 días no cambia demasiado el panorama. Las temperaturas se mantienen pegaditas ahí a los 14, 15 grados. Mañana también con nubosidad parcial y además el índice de radiación ultravioleta en categoría de abajo. ¿Qué significa eso? Que si usted se pone al solcito, no va a abrigar demasiado. Independientemente que adentro esta temperatura, ¿cierto?, sea baja, si usted se pone al solcito, no va a abrigar demasiado. Y baja un poquito también la mínima, que sabemos es estos 2 grados en el centro de Santiago, pero podría ser más bajo en otros puntos Esa de la ya capital. se produjo el día de hoy, 20 para las 6 de esta madrugada. Mañana 4 grados, un poquitito menos frío nada más, pero siempre en la categoría de lo frío. Y el día viernes también con nubosidad parcial, 3 y 15 grados las extremas. Si uno se extiende hacia el fin de semana, no varía mucho el panorama, tal vez algo más soleado, las temperaturas entre 14 y 16 grados, las máximas y las mínimas, por hecho que va a haber una pérdida de nubosidad, vamos a tener, ¿cierto?, nuevamente mañanas de baja temperatura, entre los 1 y 3 grados durante las mañanas el fin de semana. Así que ausencia de precipitaciones, los celulares muestran ahí el día jueves una precipitación. Haciendo el análisis de confianza en la información es muy bajo, por lo tanto... Usted dice que no llueve el jueves. Mucha precaución porque no tiene confianza en la información, por lo tanto no se puede aseverar a esta distancia de pronóstico más de 7 días que puede ocurrir algo la próxima semana. Así que atención porque las probabilidades son bajas, así que no la descarto, pero son muy bajas y además de ocurrir va a ser un evento de características muy débiles en caso de que se presente. ¿Y en comparación con otros meses de julio, don Jaime? La verdad es que llevamos bien poquita precipitación, nada en lo que va acumulado a julio, pero en el mes de julio en particular no hemos tenido ni un evento que sea relevante, solamente hemos tenido bajas temperaturas como único rasgo del invierno y las máximas también un poquitito, a un par de días un poquitito superior a la media, pero en general ha sido un mes de baja temperatura. ¿Por qué no hace algo, don Jaime? Usted viene aquí nomás y nos cuenta todo este panorama un poquito complejo desde el punto de vista de la ventilación. Bombardee una nube, haga algo, pues, don Jaime. La verdad es que bombardear nubes solamente es una situación estimativa, solamente es una comparación empírica respecto de otra nube similar, pero en ausencia de nubosidad de un desarrollo importante, aunque sembráramos nubes, sería peor el efecto porque disiparíamos esa nubosidad. Ese es el efecto cuando no tiene un espesor demasiado importante. Era el alcalde Lavín que tenía una otra estrategia en ese sentido. Quería bombardear las nubes, pero para eso hay que tener nubosidad de cierto espesor. Y esa nubosidad no está presente. Así que bombardearlas tiene que dar ciertas condiciones. Provocaría el efecto absolutamente contrario. ¿Y si tiramos agua con balde?
tendríamos que levantarla y generaríamos mucha contaminación con los aviones que la eleven. Ya, no hay ningún tipo de solución. No hay nada que hacer. Entonces, hay que dejarle esa tarea a la naturaleza. Ritual, alguna cosa. Es un ritual. Ya, 7:29, nos vamos a una pausa. Eso me gusta. Puede ser, lo del como ritual, más... Bien, vamos a revisar noticias internacionales con lo que está ocurriendo en Venezuela y también información de último minuto que se produce en Washington y que tiene que ver con la relación entre este país y el Reino Unido. Sí, ya vamos Mariana con Schmidt. eso, junto a Mariana Schmidt. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy buenos días y bastante polémico. Sí, así que tenía la discusión ahí. Sí, sobre todo a través de Twitter y con renuncias de por medio. Primero partamos con noticias que tienen que ver con Venezuela, porque ayer el presidente Nicolás Maduro recibió en el Palacio de Miraflores al asesor de la Unión Europea para la crisis venezolana, Enrique Iglesias. El encuentro tuvo carácter privado y sin declaraciones a la prensa. Iglesias es un veterano economista hispano-uruguayo, político también, que más temprano también se reunió con el líder de la oposición, Juan Guaidó. La autoridad se encuentra en Caracas como parte de las iniciativas europeas para desbloquear este conflicto político en Venezuela. Además de la iniciativa europea para desbloquear la crisis, actúa en simultáneo la mediación de Noruega, que confirmó un tercer encuentro entre el gobierno de Maduro a través de su delegación y la oposición en Barbados. Al respecto, Maduro dijo que se siente optimista por estas negociaciones, pese a revelar que su delegación manifestó una protesta por algún lenguaje destemplado y algunas mentiras de sectores de la oposición que espera se corrijan, dijo, rápidamente. Y una grave emergencia afectó a un vuelo de la compañía Delta con 148 personas a bordo. Mire, si usted va viajando y ve esto afuera de su ventana. Se vieron varios minutos de terror, en realidad prácticamente casi una hora, al interior de esta aeronave, luego que se percataran que una de las turbinas estaba en llamas. Ocurrió mientras la nave viajaba desde Atlanta a Baltimore. Sin embargo, el fuego en uno de los motores obligó inmediatamente al piloto a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Raleigh-Durham, en Carolina del Norte. Sí, bueno, que está justamente en la mitad, entre Georgia y Baltimore, está Raleigh, que está ahí en Carolina del Norte. No, solamente entiendo que los aviones en general, yo no soy especialista, pero por lo que he leído, pueden volar con un motor. Y este era el caso, ¿no? Exactamente. Había un motor que estaba operando. Y logró hacer un descenso exitoso. Afortunadamente, nadie resultó herido. La compañía confirmó que hubo, en definitiva, un problema de mantenimiento en el motor izquierdo que se puede caracterizar como una falla. Así ha declarado la compañía. Además, dijo que el motor fue reemplazado y el defectuoso sería revisado por los especialistas en mantenimiento. Así que se pudo hacer, como se estuvo el descenso, con un motor menos. Familiares, amigos y numerosos referentes del oficialismo, incluido el presidente Mauricio Macri, han asistido al velatorio del exmandatario radical Fernando de la Rúa en el Congreso de Buenos Aires. Asimismo, desde ayer, una larga fila de ciudadanos ha querido despedirse del fallecido expresidente de 81 años que murió en un sanatorio de la capital argentina como consecuencia de una descompensación cardíaca y renal, afecciones que tenía desde hace mucho tiempo. Al último adiós no asistieron los líderes de la oposición. El cuerpo del exmandatario ha sido velado junto a su bastón presidencial y una bandera argentina. Hoy, a las 11 de la mañana, hora local, el cortejo partirá al Parque Memorial en Pilar para su inhumación. Macri, como su ex nuera, la cantante Shakira, lo recordaron como un amigo y una gran persona. Sin embargo, su gobierno también será, sin lugar a dudas, recordado por esta profunda crisis económica, lo que derivó en el Corralito, una crisis también social. En estas protestas bastante fuertes murieron más de 30 personas y obviamente el momento de su renuncia, cuando dejan con esta imagen icónica la Casa Blanca, la abandona. La Casa Rosada. La Casa Rosada. Venimos de Estados Unidos, ahora estamos claros. Sí. La Casa Rosada. No te vayas para Nixon. Claro. Que también salió en helicóptero. Claro, oye, como Nixon. Una pregunta, ¿no fue Cristina Kirchner? No, nadie de la oposición. Sí, de todas maneras llama la atención, Marián. Claro, ahora todos
con palabras muy bonitas hacia Fernando de la Rúa, pero después de su fallido gobierno, ¿no?, que termina cuando él sale del helicóptero desde la Casa Rosada, en medio de un estallido social que no se veía en ese país. La verdad es que su carrera política termina por completo. También tuvo que ver una participación de Fernando de la Rúa en el programa de Marcelo Tinelli. Sí, eso donde fue crucial. Él dice posteriormente en entrevistas que eso destruyó completamente su imagen, ¿no? Hay una imagen que posteriormente se utilizó mucho para burlas, porque él llega al estudio de Marcelo Tinelli y participa y queda muy mal en esta entrevista. Y además al momento de salir se pierde en el estudio y sale por un lugar equivocado, entonces se cruza por detrás de la pantalla y eso fue objeto de burla durante muchísimo tiempo. Así que eso fue parte importante también de cómo su imagen se vio afectada y lo que le impidió volver a una carrera política larga que él tenía. Muy larga, donde hubo como en sus cargos como legislador, ¿verdad? Gobernador también, y sobre todo al asumir el gobierno con un 75% de aprobación, y que dicen efectivamente que ese programa al que asiste de Tinelli marca un antes y un después de su carrera política, y después, bueno, se desencadena toda la crisis económica derivada, ¿verdad?, de una serie de planes económicos que fueron infructuosos. Comenzaron las concesiones al Fondo Monetario que fueron nefastas. Sí. O sea, que después se prolongan y que tema hasta el día de hoy. Que tema hasta el día de hoy, que luego Néstor Kirchner paga. Recuerda tú que Néstor Kirchner paga la deuda del Fondo Monetario con reservas del Banco Central, las moviliza completa. Veníamos de una crisis horrorosa, de una rotación de presidente, entre medio estaba el 5 Duhalde. presidentes en 10 días hasta que asume Duhalde. Exacto, hasta que asume Duhalde. Pero de todas maneras comienza como ese desmantelamiento de la fortaleza económica argentina entregado a los organismos financieros internacionales con concesiones y condiciones, además, que la sociedad argentina no podía cumplir. Entonces, a raíz de lo que está pasando hoy día, cuando Macri va a donde Christine Lagarde y le hace esta solicitud de crédito, claro, efectivamente el fantasma de la época de la Rúa vuelve a arremecer a la opinión pública en general. Exactamente. Bueno, y ahora se quiere generar un cambio, ¿verdad?, después de los acuerdos desde el Mercosur, ¿verdad?, con la Unión Europea. Bueno, vamos viendo los pasos económicos que se están dando en Argentina, porque no lo están pasando nada de bien. Bueno, la noticia de último minuto que ya se anticipaba: la Cancillería del Reino Unido ha anunciado la renuncia del embajador de Gran Bretaña en Estados Unidos, Kim Darroch. Recordemos que cables diplomáticos enviados por él a las autoridades de Londres describían al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como inepto, inseguro e incompetente. La tensión entre ambos países se generó luego de estos cables, que fueron filtrados y publicados por primera vez por el diario The Daily Mail. De hecho, ayer el canciller británico le respondió a Trump luego que el presidente norteamericano lo llamara chiflado, estúpido e imbécil pomposo. Marian, nos había llamado la atención que después de la filtración que no dijera nada, cables no tuviera una respuesta. ¿Te acuerdas que lo comentamos y dijimos? Políticamente correcto, dijo, no quiero entrar en esto. No vamos a seguir trabajando con él, dijo. Exacto, una cosa así. pero muy y nosotros nos llamó la atención, porque conociendo a Donald Trump... Pero perdón, estos ataques fueron no directamente al embajador, sino que a su jefe, al canciller, a Jeremy Hunt, que podría ser el primer ministro. Exacto, el que estábamos viendo recién en pantalla. Jeremy Hunt, quien podría convertirse, como dices tú, en el primer ministro del Reino Unido, condenó estos comentarios anoche, los calificó de respetuosos y de falsos. El mandatario norteamericano publicó una serie de tweets donde sugirió al embajador que hable con su país y con la primera ministra Theresa May acerca de su fallida negociación sobre el Brexit. Ahora salta con el Brexit, y en un exclusivo, digamos, anoche hubo un debate televisivo donde tanto Hunt como el favorito de las encuestas, que es Boris Johnson, estamos hablando del ex alcalde de Londres y también ex canciller, fueron consultados por este tema. Hunt condenó los comentarios de Trump, mientras que el ex canciller reivindicó sus buenas relaciones con Trump y que se mostró muy conciliador con respecto a las críticas expresadas contra May. De hecho, a él le llaman el Trump británico. Claro, y de hecho, cuando visita a Donald Trump recientemente el Reino Unido, Boris Johnson lo llama por teléfono, trató de reunirse con él, finalmente no lo hace, pero hay ahí evidentemente una cercanía. Ahora, vamos a revisar
revisar, Marian, por favor, los tweets del presidente Donald Trump. Que me encanta la palabra wacky, de wacky. ¿Cómo chiflado? Wacky es como que está chiflado. Chiflado, eso es lo que dice. Claro. The wacky ambassador that the UK foisted upon the United States is not someone who are thrilled with a very stupid guy. Dice, claro, este tipo que está chiflado no es un tipo con el que nosotros estemos, digamos, contentos de trabajar, porque es un tipo muy estúpido. Él debería hablar más bien con su primera ministra acerca del Brexit. Exacto, lo de Theresa May. Y no ocupar su tiempo, básicamente, en criticarme a mí y cómo yo conduzco mi propio gobierno. Exacto. Una cosa así. Claro. Así que, bueno, esto es parte de una serie de tweets. Sí. Realmente incendiarios, como lo decía, con este tipo de calificativo. Dice, claro, en relación a lo mal que han manejado el tema, le dije a Theresa May cómo hacer este acuerdo en relación al Brexit. Recordemos que cuando él visita el Reino Unido, menciona eso, yo le di el consejo, le dije a Theresa May cómo hacerlo. Bueno, estaba recién renunciada, lo además hizo ella. De su propia y tonta manera. Así que fue incapaz de avanzar en eso. Un desastre. No conozco al embajador, pero... En persona, pero... Claro, me han dicho que es un... tonto, pomposo, ¿no? Como, claro, como que hace alarde de su estupidez. Exacto. Y dice, le digo que nuestro país, que Estados Unidos, tiene la mejor economía, el mejor ejército, el más grande del mundo por lejos. El mundo mundial. De todo el mundo mundial, así como decimos popularmente nosotros. Es como leer esto, es como que Kiko está contestando. Es que, mira, popularmente decimos prende con pasto seco, ¿no? O sea, la verdad es que nos llamaba la atención. Me llama la atención que Donald no lo Trump conozca. no respondía. Pero yo creo que es una manera de ningunearlo, decir no lo conozco, no sé quién es, es tan menor que no lo conozco. Obviamente sabe quién es, por algo le contesta. Claro. Y esto hace que salgan esas declaraciones del canciller británico Jeremy Hunt diciendo... Declaraciones, ojo, no las declaraciones de lo que queríamos ver del embajador británico que en el día de hoy ha renunciado producto de toda esta situación, eran cables privados, confidenciales, enviados al gobierno británico para decir qué pensaba él respecto a la administración y respecto incluso a Donald Trump como persona, señalando incluso que él lo ve con alta probabilidad de que se convierta nuevamente en presidente de los Estados Unidos. Y a raíz de esta filtración que es difundida por un medio, se produce esta situación. Entonces, claro, como decíamos, Donald Trump reacciona de forma inmediata, pero esto era un informe confidencial. Y eso es lo que le dice el canciller británico ayer cuando contesta, le dice, a ver, no es el lenguaje, todos nos comunicamos con nuestros respectivos representantes diplomáticos, pero lo hacemos de manera privada, no vamos a aceptar de alguna manera que haya este tipo de declaraciones en contra de nuestro país y de nuestra primera ministra, porque Theresa May sigue en el cargo, aunque ya sabemos, oficialmente tiene que dejar, ¿no? el cargo, pero están en proceso de decidir quién va a sucederla. Así que hay ahí un tema con Theresa May. Permanentemente él ha sido bien crítico, le ha atacado en varias oportunidades y lo vemos nuevamente en esta polémica diplomática, ya podríamos decir. Totalmente ya a nivel diplomático, con sobre esta todo, renuncia. Si ahora el involucrado, ahora con la renuncia, ¿verdad?, del embajador y además con esta tensión verbal con el próximo, ¿quién podría ser el próximo primer ministro británico? Ahora, ojo que Boris Johnson supera las encuestas. Sí, él renuncia porque no lo habían querido sacar. En el fondo lo que estaba presionando a Estados Unidos era que fuera removido de su cargo y el gobierno de Theresa May le dio un espaldarazo. Dijeron que lo encontraban un gran funcionario, un gran diplomático y que lo iban a mantener en el cargo. Exacto, bueno, se escribió distinta la historia, ¿no? Y esta mañana la conocimos. También queremos mostrar lo que ha ocurrido esta mañana en España. Se ha realizado la cuarta corrida de toros en Pamplona en el marco de esta tradicional fiesta de San Fermín. Los toros del criador del ganado de Jandilla se desplazaron rápidamente por las estrechas calles en un tramo de 875 metros. Los corredores, en busca de emociones, intentaron encontrar su espacio frente a estos animales de 600 kilos, pero les fue muy difícil. La carrera hasta la Plaza de Toros duró 2 minutos 19 segundos. Finalmente, 4 corredores sufrieron heridas leves, ninguno
uno de ellos fue Corneado. Este festival, que dura una semana, atrae a miles de turistas locales y también internacionales. De vuelta acá en el país, en conversación con Mega Noticias Plus Prime, el programa de Juan Manuel Astorga, el subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, se refirió a las responsabilidades políticas imputadas en el informe final que aprobó la comisión investigadora dentro del fallecido caso del comunero Camilo Catrillanca y dijo no entender a qué se referían los parlamentarios. Claro, en esta misma línea, Uvilla criticó que muchas veces los informes están listos antes que se escuche a los invitados, asegurando que a él nadie lo escuchó. Pese a esto, la autoridad respaldó las atribuciones de la Cámara, señalando que cree en su poder fiscalizador, pero que se debe actuar con seriedad. Vamos a escuchar parte de esta entrevista. ¿Qué es lo que es la responsabilidad política? Y yo creo que ahí está el fondo. La responsabilidad política tiene que ver con que en el ejercicio del cargo, el ministro y el subsecretario hagan cumplir la ley. Y en ese caso particular, ustedes son testigos, sobre todo los medios de comunicación y la ciudadanía, de que del primer momento nosotros estuvimos apegados a que las instituciones involucradas, Carabineros, entregara toda la información. A tal punto que rápidamente, en el transcurso de un par de días, ya varios funcionarios fueron dados de baja por la institución, dado que ocultaron información. Y la actitud proactiva del Ministerio del Interior fue desde el primer momento. Ponga mucha atención también a lo siguiente, el fallo unánime de la Corte Suprema que descartó que la policía se comportara de manera arbitraria al detener a los autores del robo de un celular que fue ubicado mediante un sistema de rastreo de GPS. Claro, con esto surgieron varias dudas. Por ejemplo, si alguien compra un teléfono y desconoce su procedencia, podría ser detenido por receptación. Vamos a profundizar en este tema. Nos acompaña ya Williams Valenzuela, académico de Derecho Procesal de la Universidad Andrés Bello. Muchísimas gracias. Para hablar de este caso que, como decíamos, abre una serie de preguntas en relación a lo que podría pasar con otras situaciones. ¿Es un avance? ¿Cómo interpretas tú esta decisión? A ver, buenos días. Efectivamente creo que es un avance. Creo que la decisión de la Corte Suprema en la materia fue la correcta, porque la Corte Suprema se amparó en el hecho de que se entendió que estábamos en una situación de flagrancia, el hecho de poder rastrear el dispositivo móvil, en este caso un teléfono celular, a través de las aplicaciones que tienen como buscar mi iPhone u otras de las distintas empresas. La víctima, luego de que fue atacada, en este caso fue un robo con intimidación, recurrió a la policía y a través de esta aplicación pudieron llegar hasta su domicilio. Creo que es un avance, creo que hay que utilizar esas medidas. Es más, nuestro país está a punto de convertirse en ley, se acaba de despachar por el Congreso Nacional, que ahora, por ejemplo, tú al momento de contratar un seguro para tu vehículo, las empresas te tienen que otorgar gratuitamente un dispositivo GPS para tu vehículo. Por lo tanto... Interesante. También en caso de robo. Exacto. Ahora, yo creo que nadie podría cuestionar la decisión de la Corte Suprema en cuanto a que la utilización de un GPS es muy útil para encontrar un dispositivo electrónico que ha sido sustraído, ¿no? Yo creo que en eso no nos perdamos. Si el tema es lo que planteaba Andrea, ¿qué pasa cuando yo compré de buena fe un teléfono en algún tipo de circuito comercial informal y me lo llevo a mi casa habiéndolo pagado de acuerdo a lo que me pidió el vendedor y luego llegan a mi casa funcionarios de la policía diciendo que ese teléfono fue robado? O sea, yo creo que esa es la posición más polémica, ¿no? Y ahí, digamos, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿En qué condiciones quedo yo como comprador? En fin, a ver si tú nos puedes orientar. A ver, lo que sucede es que ahí el caso que tú planteas se podría dar la hipótesis de la receptación, en el entendido de que la ley o el Código Penal se pone el supuesto de que tú sabías o no menos que sabías que ese dispositivo era robado, en el entendido que si hay un comercio informal, obviamente hay altas posibilidades de que ese dispositivo podría haber sido obtenido en el mercado ilícito. Williams, pero solo por el hecho de tener este objeto inmediatamente, ¿eso puede ser una prueba de la comisión del delito? ¿Qué pasa si yo no lo compré, me lo regalaron, por ejemplo? Se lo compré a un amigo, a un vecino. No, entendiendo que ni siquiera fui parte de la transacción. Me llegó el teléfono, lo tengo en mis manos y resulta que, como decía José Antonio, llega después la policía a detenerme, ¿no? O al menos a iniciar un proceso judicial. Claro, bueno, ese segundo caso es distinto porque tú eres, en ese efecto, respecto de la relación y respecto de la comisión del delito, tú eres efectivamente un tercero. Hablamos simplemente entre vendedor de este comercio informal, que probablemente el producto venga del mercado ilícito, y el comprador. Este es el sujeto, en definitiva, que recibe la sanción. Uno como tercero, si lo recibe por un regalo,
porque un amigo te lo facilitó, etcétera, como planteaban ustedes, obviamente eso no tiene sanción. Pero eso tendría que probarlo. Efectivamente. Ahora, es que parte del supuesto de que dentro de la compra estuvo implícita la información del robo y la verdad que puede no ser así. O sea, hoy día los teléfonos se venden entre familiares, entre amigos, porque voy a cambiarlo, en fin. Y yo puedo haberlo comprado de buena fe a un vecino que iba a cambiar su dispositivo. Si yo tengo la prueba de la compra, de que yo efectivamente le pagué ese teléfono, eso me genera algún tipo de atenuante, me deja libre de algo. Entregando físicamente el teléfono, ¿yo quedo libre también o estoy involucrado de cualquier manera en la investigación? No, obviamente es un tema de prueba como tú lo planteas, porque tú obviamente puedes acreditar el desconocimiento, porque la ley castiga a quien compra a alguien que sabía o no me que podía saber. Ese era el punto. Ese es el punto, esa es la diferencia fundamental. Yo puedo acreditar que tenía este desconocimiento, que actué con absolutamente buena fe para efectos de poder en definitiva no recibir la sanción penal en ese caso. Bien, pues un nuevo escenario que hay que tener en consideración. Williams Valenzuela, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estén muy bien, buenos días. Buenos días. Mitad de semana comenzamos a cerrar la revisión de las noticias. Usted queda invitado a entretenerse en Mucho Gusto, a informarse también allí. Tenemos, ¿quién lo diría?, en Mega Plus y también en Radio Infinita y información en todas nuestras plataformas. Que estén muy bien, que tengan muy buenos días.